expectante y ansioso de que empiece. Así que yo no sé si alguno de ustedes está pasando por circunstancias adversas o contrarias. Y la enseñanza de esta tarde, esta noche, es qué hacer ante las circunstancias adversas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y si nosotros nos ponemos a ver, Dios creó a nosotros, los seres humanos, el hombre y la mujer, con la libertad de elegir, con la libertad de escoger. Y en consecuencia nosotros somos dueños de nuestras vidas y hacemos lo que queremos. En el caso del cristiano, puedo reinar yo, puede reinar el Señor Jesucristo si yo le doy espacio, lugar y le doy mi voluntad para la toma de decisiones. La cuestión es qué pasa con los creyentes cuando las cosas están fuera de control total. No sé si usted se ha enfrentado con causas o cosas o situaciones donde ya no están bajo su control. No dependen de usted, depende de otras personas, depende del ánimo, de la forma, de la integridad de la otra persona, pero está fuera de control. ¿Qué pasa cuando no podemos hacer nada? ¿Qué pasa cuando la disyuntiva es este camino o este otro camino y no sabemos cuál de ellos nosotros tomar? ¿O qué pasa cuando la cuestión es vida o muerte, no? ¿Y sabe cuál es el tema? Que por más adversas y difíciles que sean las situaciones, si somos cristianos, las circunstancias no podrían dañarnos cuando nuestra vida está dirigida, orientada por Dios nuestro Padre. Ejemplo, vamos a tomar la historia de Elías y que confirma con este principio que nosotros salimos, que las circunstancias no pueden dañarnos cuando la vida está orientada, dirigida, gobernada por nuestro Padre Celestial. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Elías, de Primera de Reyes, capítulo 17. Dice la Biblia: entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Gala, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escondete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Y ahí le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por medio de Elías. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ustedes se ponen a ver, conforme sabemos, Elías era un profeta de Dios. Era un hombre a través del cual Dios hablaba. El pueblo de Israel estaba gobernado por un rey que se llamaba Acab. Un hombre a quien la palabra de Dios lo define como un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y vamos a ver en detalle, a través del transcurso de la prédica, quién era este Acab y cuál fue su pecado. Acab había impulsado al pueblo a la idolatría, trayendo al culto de los israelitas las variantes de la adoración fenicia, y Baal era la divinidad de los fenicios, de los caldeos, y ellos adoraban al sol bajo el nombre de este dios. El culto de Baal era un culto cruento y además era obsceno. Y Acab, como rey, lo instituye, lo mete dentro del pueblo de Israel. Esto se agrava más de todo este culto cuando Acab se casa con una princesa, la princesa Tiria Jezabel. Ella era la hija del rey sacerdote fenicio de Sidón, que se llamaba Ed-Baal. Y dentro del séquito de Baal, él tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Y veamos cómo la palabra de Dios comenta cómo llegaron estas circunstancias a su propio accionar. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Si usted se pone a ver, la situación para Israel era muy grave, y además había sido generada por un rey, por un hombre que ha hecho más mal que todos los reyes anteriores. Nosotros nos ponemos a ver en la política mundial, quizá en la política nacional, y nosotros vemos que nuestros gobernantes están permitiendo el ingreso de ciertas cosas que son realmente obscenas y terribles para lo que hace a la relación con Dios. Y dice la Biblia: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Escuche esto, dice que el rey de Israel, debiendo adorar a Jehová, Dios Todopoderoso, él fue y adoró a Baal y fue al templo de Baal. Y dice más, dice, no solamente que él fue al templo de Baal a adorarlo, sino que le hizo altar a Baal. Y en el templo de Baal que él edificó en Samaria, hizo también Acab una imagen de Asera, haciéndose así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios, la ira de Jehová, Dios de Israel. Miren, dice la Biblia que le fue ligera cosa el andar en los pecados de su padre. Hacer un altar es cosa que, lo puede hacer un rey, un hombre, por unos días, pero hacer un templo ya lleva mucho más tiempo, y es con una decisión y una actitud de que muchos vengan al templo a hacer las mismas torpezas y pecados que él hacía, ¿no? Él no había tenido una decisión así o una actitud momentánea que Dios pudiera dejar pasar por alto en su infinita misericordia,
sino que él había desarrollado hábitos de idolatría por un gran tiempo y había decidido llevar a la gente que él gobernaba a que haga exactamente lo mismo que él. Y ese es el contexto de este versículo que a nosotros nos interesa. Entre ahí los hombres que estaban en Israel, aparece Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, y le dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Usted ve que es un decreto, es una confesión, una profecía que realmente va a afectar a la nación de Israel. Dice que lo que vemos acá, que Elías se levanta, se pone en pie delante del pueblo de Dios y le manda a decir una frase a este Acab. Y le dice: vive Jehová, aquel en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías Tisbita le estaba diciendo a Acab: vive Dios, aunque tú lo has querido sacar de Israel, lo has querido sacar del templo, lo has querido sacar del corazón de los israelitas. Jehová vive, está vivo. Por más templos y dioses paganos que vos construyas y hagas y adores, Jehová, el Dios Todopoderoso, está vivo. Y Él gobierna. La Biblia habla, dice: Jehová reina, alégrense la tierra. Jehová reina, alégrense en sus ministros, alégrense en los que están en su presencia. ¿No? Y Él dice: en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías lo que estaba haciendo, se estaba identificando, alineando con el Dios Todopoderoso. Mientras los demás se estaban alineando con el Dios que el rey quería imponer a los Baales, a Acera y cuantas cosas, él dice: yo creo en Jehová. Y sabe que es fácil decir yo creo en Dios ahora para nosotros, pero Elías estaba frente al rey que había construido templos para otros dioses y que sabía que su vida correría peligro si él se ponía contra eso. Y no solamente que Elías se pone contra de esos dioses y todo lo demás, sino que él asegura que no habría en la tierra lluvia ni rocío en años, de modo de que eran nefastas las consecuencias para Israel, para la gente, para la economía, y todo eso lo debía soportar Israel por la conducta y las malas decisiones de Acab. Ahora fíjese, dentro de ese ambiente hostil, dentro de ese ambiente tan adverso, Dios protege a Elías. Y quiero decirte esto: cuando pases por valles de sombra y de muerte, aunque andes por caminos difíciles, tenés certeza que si Dios está con vos y vos estás permitiendo que Dios dirija tu vida, tenés certeza que es Dios quien te va a defender. No te hace falta otro defensor, no te hace falta. A veces la tendencia nuestra es que nos quieran, que nos aprueben, que nos acepten. No, Dios va a respaldar al que camina en integridad frente a Él. Dice la Biblia: y vino a él palabra de Jehová, y mire lo que le dice Dios a Elías: apártate de aquí, Elías, y volvete al oriente, escondete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí vas a beber agua del arroyo, y yo me encargo de mandar cuervos que te lleven allí de comer de la mañana y de tarde. Fíjese, Dios protege a Elías de la furia de Acab. Dios lo manda a esconderse, a guardarse del poder gubernamental de Acab, porque si era encontrado, Elías iba a ser matado. Por eso la manera de protegerlo que Dios tenía era que desaparezca. Pero Dios no olvida de su cuidado. Es más, dice la palabra: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La palabra de Dios dice: y él fue e hizo lo que Dios le había mandado. Él no estuvo discutiendo con Dios, ni le dijo: ¿y qué te parece si hacemos esto de esta otra manera?
no le sugirió ideas a Dios. Dice que Elías fue e hizo lo que Dios le había mandado. Es algo que nosotros tenemos que entender. Si Dios te manda algo, hacelo, te cueste lo que te cueste. Y uno debe estar dispuesto a pagar el precio para eso. Esa debe ser constantemente la actitud de un cristiano que desea ver el poder de Dios en su vida. ¿Queremos ver el poder de Dios? Obedezcamos a Dios. Es la forma. Dios siempre se encarga de cubrir a su gente. Pan y carne le traían los cuervos. Y usted sabe que cuervo, en la Biblia está la paloma y el cuervo. Y hablando de la paloma y el cuervo, el día 4 de diciembre vamos a tener la visita del pastor y profeta, viene de Chicago, se llama Homero Barrios, es del ministerio Cueva de Adulán que él fundó. Él tiene una iglesia grandísima en Chicago. Él va a estar, por gracia de Dios, compartiendo con nosotros el día sábado 4 de diciembre. Así que agenden esa fecha, importante estar, y va a ser una bendición tremenda, el 4 de diciembre. ¿Queda claro? Así que fíjese esto, pasó algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, pero para que se seque un arroyo, tiene que haber una gran sequía, ¿o no? Es sorprendente, hasta hace unos días, cómo estaba el río San Antonio, ¿no? Que antes nosotros veíamos como un lago, estaba que uno lo podía cruzar a pie caminando. ¿Y por qué? Porque una gran sequía. Ahora calcule que desaparezca el arroyo y ahí en la tierra no había asfalto. Todo ese territorio se había convertido en desierto, no había productividad, no había producción, empezó a faltar la lechuga, la papa, empezaron a faltar los alimentos. ¿Y sabe qué? Cuando pasa eso, Dios cambia el mandato a Elías. Pero fíjese qué importante es cómo Elías escucha a Dios. Y usted va a escuchar, a leer siempre, e hizo Elías como Dios le dijo, e hizo Elías. Y usted va a escuchar, e hizo Jacob contra Dios, Acab contra Dios, e hizo más mal que todos los demás. Dice que viene palabra de Jehová, le viene a Elías y le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El hambre y la sequía era muy grande y había afectado a todo el mundo. Por eso Dios lo manda a Sarepta, a Elías. Ese Dios lo saca de la influencia, del área de influencia de Acab, y lo lleva lejos de su control, pero lo envía al mismo corazón de la idolatría, a Sidón. La ciudad de Sarepta está entre medio de Tirón y Sidón, Tiro y Sidón, que eran las dos ciudades más importantes fenicias, ¿no? Eran lo más fuerte. La palabra que Dios le dice que vaya a ver una viuda. Ahora calcule, usted no estaba ahí, lo estaban alimentando los cuervos, tomaba algo del arroyo, se seca el arroyo, precisa agua. Y entonces Dios le dice, andate que ahí yo he mandado una viuda que te va a sustentar. Calcule usted que la viuda con el salario que tiene al día de hoy, ¿no? Lo iba a poder sustentar a Elías. Y ahí no había eso de la pensión ni de la jubilación, ¿no? Era como un chiste decir que una viuda podía sustentar al hombre de Dios. Dios te le estaba diciendo, vete a Sarepta. En Sarepta no había creyentes, tampoco habría muchas viudas, y lo más difícil es encontrar una que lo pueda sustentar. Pero mire, Elías, ¿qué dice? Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías no le dijo a Dios, no Señor,
Yo preferiría que me mandes a la casa de algún varón potentado, a la casa de un dueño de empresa, que sea próspero creyente y que sea en este barrio que yo conozco. No, Elías hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo a una viuda, voy a ver la viuda. Y ahí la encuentra la viuda haciendo trabajo de hombre, cortando leña. Claro, era viuda. Entonces, y recordemos esto, las acciones siguen a los que creen y las bendiciones de Dios siguen a las acciones de los que creen. ¿Me escucha? Muchas veces uno dice, no, Dios te da, Dios no tenés que hacer nada. Las acciones siguen a los que creen. Dios siempre va a probar tu fe. Y cuando Dios te diga, haz algo, hazlo aunque te cueste. Dice la Biblia, y yendo ella para traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pedí agua y pan. Y la mujer sabe qué respondió. Y yo pienso acá, Elías podría haberse desmayado o darle un infarto. Y ella le dijo así, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después nos dejemos morir. No había más nada para alimentarse. Esa era la situación de la viuda. Elías le solicitó sustento a la viuda y recibió de esa mujer, no tengo nada. La pregunta es, ¿cuál fue la reacción de Elías ante la respuesta de la viuda? Podría haber sido Dios, te equivocaste, de quién me iba a sustentar. Podría haber sido quejas contra Dios, porque Dios, o decirle, Señor, así cuidas a tu profeta, así cuidas a tu siervo. Y ¿sabes qué? Cuando uno reacciona de esa manera, tan carnal, nosotros estamos viendo las cosas con los ojos del mundo y no con ojos espirituales ni de creer. La hambruna se extendía por toda la casa de Israel. Y como consecuencia, era la consecuencia de los dirigentes de adorar a Baal, un dios pagano. Pero Dios tenía todo en control. Pero fíjese, Elías, a pesar que ella le dice que no tiene nada, Elías le dice, no tengas temor. Y yo creo que esa es la palabra que Dios está diciendo para tu vida, ante las circunstancias que te son adversas, ante las circunstancias que te son difíciles, ante circunstancias que no sabes qué camino tomar. El Señor te dice, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para vos y tu hijo. ¿Qué me dicen ustedes de eso? Si usted hubiera estado ahí, ¿qué hubiera dicho? Este Elías está loco. ¿Cómo le va a exigir que comer él primero y que después haga si tenía apenas un puñado? Pero Dios le había mandado. Dios le dice, no tengas temor. Y siempre que esté pasando por una circunstancia adversa, una circunstancia difícil, sea la que sea, económica, relacional, moral, lo que sea, no tengas temor, porque el temor paraliza, el temor descontrola, el temor no te permite tomar decisiones sabias, ¿no? Y la única forma de no tener temor es conocer profundamente el poder de Dios disponible para nuestras vidas si conocemos la palabra de Dios. Porque lo que nos lleva, nos saca, nos bendice y nos lleva a una nueva dimensión es la palabra de Dios.
Hay momentos en que uno no sabe qué hacer. Hay momentos en que no sabe qué decisión tomar. Pero ¿sabe cuando Dios está en el centro de tu vida y Dios es quien te dirige? Uno puede tomar decisiones sin temor alguno. Y mira, Él le dice, hazme a mí primero y después hará para ti y para tu hijo. Las circunstancias no podían ser peores. Ella estaba a punto de morir y llega el hombre de Dios a su vida. Y en vez de traer una palabra, en vez de traerle algo bueno, le dice que le dé. Pero sí le dio la palabra, le dio una promesa, no tengas temor, ¿no? Y acá viene él y le dice algo, una promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día que llueva. O sea, Elías le está diciendo, Dios va a proveer, no te hagas problema, va a sacar harina y va a encontrar harina al otro día y al otro día y al otro día. ¿Cómo la hace? Solamente Dios lo sabe. Pero no tengas temor. La mujer se le planteaba una situación de vida o muerte. El hombre de Dios le dijo, dame a mí primero y no temas porque no escaseará. Y Dios cumple su promesa. Ahora fíjese esto, el verso 15 dice, entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿No? Y hasta ella fue. Y hasta ese momento nada había cambiado. La sequía seguía, el hambre seguía, pero ella creyó en la promesa de Dios. No se conformó con la sequía del mundo, no se amoldó a que en la tinaja había un poco de harina, sino que cambió su mente creyendo aquello que el enviado de Dios, por revelación de Dios, le dijo, no te va a faltar. Y ella no dudó en su corazón, no pidió una prueba, no se puso a los gritos, no anduvo llorando, no anduvo contándolo a los vecinos, no hizo lo que a ella le parecía, no negoció con Dios. Ella podría haberle dicho, bueno Dios, le doy primero a mi hijo y después al hombre que tú enviaste, ¿o no? Más si a una madre, ¿no? Porque a una madre no le toque los hijos. Y le hizo lo que Elías le había dicho. Y usted podría decir, ¿qué madre desalmada o no? ¿Qué madre descuidada? Y mire, dice la Biblia, que comieron muchos días. Ahora calcule usted, ella sembró una comida para el hombre de Dios y Dios le dio comida por muchos días. Y cuando habla de muchos días, se piensa que al menos es un año. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No declara que ellos tenían la provisión completa, que apareció unas bolsas de harina y que tenían ya la provisión completa para todo el tiempo hasta que lloviera. Era el día a día. Se sacaba harina, no quedaba nada. Al otro día venía, se buscaba y había. No quedaba nada, venía, se buscaba y había. Entonces, ellos diariamente suplían sus necesidades sin dejar de reconocer que Dios era quien les suplía día a día. Si te pones a ver, qué grande que es nuestro Dios de librarnos de las circunstancias más difíciles y más adversas. Ahora, hablando de circunstancias difíciles y adversas, esa era de cuestión vida y muerte. Era de hacer lo que decía Dios o de hacer lo que uno pensaba que debía hacer en ese momento. Pero ¿sabes qué? Ante las circunstancias adversas para tu vida, para mi vida, que están fuera de todo control, hay 4 principios que yo quisiera compartir con ustedes de utilidad práctica para la vida de cualquier cristiano, de cualquier creyente. Y te ruego que estés atento, porque si te llevas estos 4 principios, vas a ver la gloria de Dios en tu propia casa y en tu vida. Sobre las instrucciones de Elías, la viuda
Puso a Dios primero y esto hizo esto hizo la diferencia. Lo primero que tienes que hacer es poner a Dios primero en tu vida. ¿Ya claro? Ponerlo a Dios primero en tu vida. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo y después hará para ti y para tu hijo. La pregunta es, ¿nosotros hubiéramos hecho lo mismo? ¿Le hubiéramos dado a Dios primero? La pregunta es, ¿está Dios primero en tu vida realmente? ¿O está tu yo, tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Están River, Belgrano, Racing, Argentina? ¿Qué está primero? Hubiéramos hecho lo mismo, pero poner a Dios primero es el primer escalón para la escalera de la abundancia. Escúcheme, poner a Dios primero es el primer escalón para la escalera de la abundancia. Ponga a Dios primero, mi hermano. Mi hermana, pongamos a Dios primero sobre todas las cosas. Y le repito, yo podría haber dicho, sí, yo acepto, pero ¿y mi hijo? Pero ella, como madre, hizo la voluntad de Dios sin dudar un instante. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue la que más dio de la gente? Fue esa viuda que llevó lo único que tenía. Ella sí había puesto a Dios primero. Los mandatos de Dios, escuchen esto. Si Dios es Dios, uno dice, ¿por qué Dios me pide tal cosa? ¿Por qué Dios me enseña del diezmo? ¿Por qué Dios me invita a ofrendar? ¿Por qué Dios me invita a sembrar? Porque los mandatos de Dios frecuentemente son contrarios al razonamiento humano, pero si uno pone a Dios primero, Él no falla. ¿Me escucha? Yo le puedo decir por experiencia de años y años, Dios ha sido siempre fiel y por siempre su misericordia. Siempre fiel. Pone a Dios primero. El primer principio, si Dios te dice, hacelo. No sé si les queda claro. Y ahora lo que es sorprendente que Dios no viene y le dice a esta viuda, tienes que hacer esto. No, viene a través de ¿quién? De un hombre de Dios, que era autoridad, que tenía palabra de Dios. Viene y le da esa instrucción. Otra cosa que podemos aprender de la viuda. La viuda confió en las promesas de Dios. La pregunta es esta, ¿confías vos realmente en las promesas de Dios? Yo a veces veo gente que se altera tanto por alguna circunstancia que nos toca vivir, que se salen del carril, se le chifla el moño, se le salta la cadena y no sé cuántas cosas más. Hacen escándalo de acá y de allá. Ella no tuvo confianza en las promesas de Dios. Es más, Dios dice que no hay justo desamparado ni hijo justo que mendigue pan. Dios dice que juntamente que busquemos el reino de Dios y su justicia y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Son promesas de Dios y que vos y yo tenemos que creer y se las tenemos que confiar en las promesas de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Mis hermanos, Dios nunca deja de cumplir sus buenas promesas. Aunque si vos dudás, probá el método de Dios. Primero Dios, confía en las promesas de Dios. Dios dice, Dios lo va a hacer. Dice dice la Biblia, el Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite y la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer tuvo que dar un paso adelante, tuvo que tener confianza,
para que la promesa de Dios se haga realidad en su vida. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos dice, te voy a dar, te doy, y nosotros no damos ese paso adelante? No ponemos primero a Dios, ni confiamos en las promesas de Dios. Dios dice, yo soy tu sanador. Cree tú y toda tu casa, y tu casa será salva. No te va a faltar. Yo tengo camino de bien para tu vida y no de mal. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos dice y nosotros no damos ese paso adelante? Pero si no damos ese paso adelante, nunca sabremos lo que hay de Dios para nuestra vida. Mis hermanos, realmente no sé cómo explicarme para que pongamos a Dios primero y para que confiemos en las promesas de Dios. La pregunta es, ¿estás poniendo a Dios primero? Y respóndetela vos solo en tu interior. Los pasos para la bendición, para estar frente a circunstancias adversas y salir victorioso, es poner a Dios primero. No le digas a Dios cuán grande, no digas cuán grandes son tus problemas, sino decirle a tu problema cuán grande es tu Dios. Importante eso, importante es confiar en las promesas de Dios. Y hay un tercer paso que es clave y se llama obediencia. El tercer paso es la obediencia. La mujer tuvo y necesitó poner su creencia en acción en la promesa de Dios. Y en el momento, y no antes que ella puso primero en acción, se puso a trabajar para beneficio de Elías, Dios no multiplicó nada. Pero cuando ella pone en acción lo que Dios dice, ahí viene el milagro de Dios. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. ¿No? Si ustedes se ponen a ver, ella dio la comida de un día y Dios le dio de comer un año. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Pero ¿sabes qué? Hay que obedecer a Dios. Mis hermanos, muchos decimos amamos a Dios, pero ¿dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Realmente obedeces a Dios? Y hay gente que dice, yo solamente obedezco a Dios, pero Dios pone autoridades también sobre la tierra y también pone autoridades dentro de su iglesia. Y uno debe, esta mujer respetó la palabra de Elías, hizo lo que Elías le dijo y así le fue. La bendición de Dios sobreabundó sobre su casa. ¿Y sabe qué? Dios es grande, pero hay que obedecerle. Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero hay que obedecerle. La única forma que vos y yo tenemos de decir que amamos a Dios es cuando le obedecemos. El que no obedece a Dios no puede decir que ama a Dios. ¿Se acuerdan del primer paso? Poner a Dios primero. Segundo, confiar en su promesa. Tercero, obedecer. La mujer, si uno lo ve como negocio y dice, no le conviene, ¿cómo le va a dar hacer una tortilla para este sinvergüenza que viene y le pide? Cuando están en escasez, cuando no hay nada, y a la pobre mujer le queda eso nada más y después morirse. Pero ella fue obediente. Y ahí no había como para decir, a ver, bueno, dígame dónde la Biblia dice que le tengo que dar profeta. O que tengo que hacer esto. Ahora, ¿puede pasar, José, hacer un favor? Otra cosa que es clave. Porque a veces nosotros tenemos arranque de fe. No sé si han notado eso. Y creemos que Dios nos sana, que Dios hace, que esto, que aquello.
Pero cuando no vemos que sucede lo que creí en ese momento, nos desilusionamos y parece que como que el globo que estaba tomando vuelo se pinchó y se vino abajo. ¿Qué hay que hacer entre las circunstancias adversas? Poner a tu Dios primero. Él reina, el gobierno. Nada se ha escapado de su control. Él es el que tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Él es el que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él es el que dice, yo estoy con vosotros. Segunda cosa, créele a la promesa. Créele con todo tu corazón a Dios. Créele con todo tu corazón. Aunque la higuera no florezca, aunque la vida no den fruto, aunque no haya mantenimiento, aunque sea quitada las vacas de los corrales, créele a Dios con todo tu corazón. Créele a Dios, y Dios hará. En el momento quizá en la noche más oscura, cuando parece que tu barco se hunde, ahí aparece el Señor sobre las aguas y te dice, ven a mí. Créele a Dios. Obedece a Dios. Si Dios te dice, ven Pedro, camina sobre las aguas. Y yo valoro lo de Pedro. Se atrevió a bajar un pie y el otro y vio que las aguas estaban duras y que no se hundían. El problema de Pedro fue el problema que muchas veces tenemos nosotros. Empezó a ver el viento, las olas y él flaqueó. Pero Pedro pudo decir, socorro, Señor, me estoy hundiendo. Y enseguida el Señor Jesucristo le toma la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, lo abraza y le dice, ¿por qué dudaste? Entonces, tenemos que creer a Dios, tenemos que ser obedientes, pero tenemos que ser constantes en creerle a Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, ¿saben qué? Ellos no dudaron en su corazón un instante, se movieron firmes y expectantes a la expectativa de la abundancia de Dios. Y Dios todos los días le ponía alimento en la tinaja y aceite en la vasija. Todos los días. Mis hermanos, no temas. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Es el Señor que te está diciendo no temas. A veces uno dice, pero mirá el precio, mirá esto, mirá aquello. Es verdad. Pero mi Dios, yo no sé cómo lo hace, pero mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién va a atemorizarme? Mis hermanos, no hay por qué tener miedo. Es preciosísimo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién va a hacer tener miedo? No temas. Estés en la circunstancia en que estés, en el problema que estés. No temas. No temas, pueblo mío, dice el Señor. No temas, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Sabe qué? Nosotros debemos abrir la puerta de nuestra casa para salir a vivir con Cristo y para que Cristo viva en nosotros y que no nos conformemos con este mundo, mi hermano. Este mundo es vil, es cruel y muchas veces muchas cosas del mundo se permean y entran en nuestras vidas y vivimos más conforme al mundo que conforme a la palabra de Dios. Entonces comencemos a advertir que Dios pretende una vida de bien para nuestra vida y no de mal, una vida de éxito. Pero nosotros debemos encarrilar nuestros pensamientos a lo que Él piensa, a lo que Él dice en su palabra. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mis hermanos, ese es nuestro Dios, desea cuidarnos, protegernos, darnos las cosas, pero siempre abundantemente. La pregunta es, ¿cuándo dejarás de temer? ¿Cuándo dejaremos de temer? No hay de quién temer, mis hermanos.
Cuando veamos que el aceite y la harina se ha acabado, no debemos pensar qué comeré mañana. Yo debo de decir cómo Dios proveerá para que en la vasija no falte el aceite y la harina. Miren, dice la Biblia, por tanto, no te afanes por tu vida. No sé si han notado que a veces nos afanamos por nuestra vida. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el concepto? A vos lo que te tiene que importar es qué dice y qué piensa Dios de tu vida. En definitiva, es quien te va a bendecir. A Él debemos agradar. No intentemos agradar a los seres humanos porque somos insaciables y nunca vamos a dar la medida. No te afanes por tu vida. ¿Qué vas a comer o qué vas a beber? Ni por tu cuerpo. ¿Qué vas a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Mis hermanos, cuando temas, cuando estés afanado, levanta tus ojos, mira un ave del cielo y decí, no hacen nada, y no obstante nunca le falta el alimento. ¿No vale vos más que ella? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te desesperas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Mis hermanos, Dios nos está diciendo, vas a tener alimento, vas a tener vestimenta. No te afanes pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si la viuda no hubiera buscado el reino de Dios, todo se le hubiera sustraído, se le hubiera acabado. En cambio, porque buscó el reino de Dios y su justicia, a ellos se le añadió. De eso se trata, transformar nuestra mente, dejar que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, que la palabra de Dios nos guíe, que la palabra de Dios sea nuestra guía espiritual, que la palabra de Dios sea nuestra guía en este mundo tan material. ¿Sabe que cuando uno ya puede enfrentar las circunstancias adversas, dice en el libro de Hebreos el apóstol Pablo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre? Mis hermanos, ¿qué te puede hacer el hombre? No temas, si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe quién? Pone tu corazón del lado de Dios, confía en Él, encomienda a Jehová tu camino. No importa las adversas que sean las circunstancias, nuestra casa debe estar sobre la roca y nosotros, conforme dice la palabra de Dios, vamos a tener abundancia. La abundancia no depende de las circunstancias de este mundo, no depende de la economía de este mundo, no depende si el gobierno es kirchnerista, justicialista o radical, no depende nada de eso. Todo lo contrario, la palabra nos manifiesta y nos dice que no te conformes con este mundo y que debemos renovar nuestra mente y comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
tu vara y tu callado me infundirían aliento. Mis hermanos, no hay circunstancia, ni valle de muerte que puedan contra nuestro Padre Celestial. Él es mi fortaleza, Él es mi aliento, Él es mi fuerza, Él es mi ayuda. ¿Sabe qué? Dios desea lo mejor de nosotros y pretende que decidamos bien. Recordad siempre, circunstancias adversas vas a tener en la vida. Y no solamente una, sino una tras otra. En definitiva, muchas veces consideramos a la vida como una constante lucha contra el fracaso hasta que alcanzamos la victoria. Y cuando alcancemos la victoria, preparémonos porque viene otra lucha. Por eso la palabra de Dios dice que va a ser más que vencedor. Él desea lo mejor y pretende que Dios decidamos lo correcto. ¿Y cuál es lo correcto? Hermano, no sé qué circunstancia estás viviendo, pero poné a Dios primero. Si Dios está primero en tu corazón, no hay problema que no desaparezca. No hay duro que no se ablande. Dios lo hace. Segundo, confía en las promesas de Dios. Tercero, obedece a Dios en todo. Cuarto, sé constante en creerle a Dios aunque la higuera no florezca. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Mi Padre es tu palabra y de verdad, Señor, muchas veces nos toca luchar ante circunstancias que son adversas, circunstancias que son crueles y a veces inentendibles, circunstancias, Dios, que no las entendemos en nuestro corazón ni con nuestra mente, pero Dios, ayúdanos a poner sobre todas las cosas a ti primero. Señor, cantamos, ven y toma el trono de mi corazón, y así sea. Señor Jesús, toma el trono de mi corazón. Haga lo que tu palabra dice, y no lo que yo sienta, no lo que otros opinan ni quieran imponer, sino lo que tu palabra dice. Dios, sabemos que a veces es duro, muchas veces se trata de renunciamiento, de sacrificio, de entrega, de dar, de morir para vivir. Pero Dios, toma el trono de mi corazón. Ahí donde está, el Señor está a tu puerta y llama. Él golpea y llama. Si tú abres tu puerta, el Señor entra, come cena contigo. Y si tú le cedes el trono de tu corazón, Él es quien gobierna. Señor Jesús, gobierna mi vida. Más allá de mis emociones, más allá de los talentos y dones que haya distribuido a cada uno de nosotros, gobierna nuestras vidas. Que tomemos decisiones conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito. Señor, queremos que tú seas lo primero, que tú seas lo primero. Padre, ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino levantar nuestro rostro a Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia, podemos correr la carrera que tenemos por delante. Y Señor, aumenta nuestra fe para confiar en todas tus promesas. Así como confió la viuda, que Señor, ella te puso a ti primero, obedeció, Señor, lo que tú le enviabas como mensaje a través de Elías, y Señor, ella vio tu gloria. Señor, ella obedeció. Ayúdanos a ser gente que obedece en el nombre precioso de Jesús. Gente que obedece, Señor. Aleluya. Santo, santo tú eres. Digno eres de gloria, de honra y de alabanza. Dios levanta un pueblo obediente. Un pueblo, Dios, que está dispuesto a jugarse por tu palabra. Un pueblo, Dios, que va más allá de lo que me conviene o de lo que yo creo, sino que nos juguemos por tu palabra, en la certeza que tu palabra va a ser lo que va a bendecir nuestras vidas. Señor,
En el nombre de Jesús, ayúdame a ser constante en lo que cree, perseverante en las decisiones que tome, Dios, en tu reino. En el nombre del Señor Jesucristo, bendice la vida de mis hermanos. Señor, actúa ahora generosamente y milagrosamente en cada situación de vida para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ante las circunstancias adversas, ahora levántate, resplandece, glorifica el nombre del Señor y créele a Dios. Cree en las palabras de Dios. Él está contigo todos los días hasta el fin. Aleluya. Ponete de pie ahí donde estás y decirle: Señor, te creo. Creo en tus promesas. Creo en tu provisión. Creo, Señor, en tu sanidad. Creo en que renueva mi fuerza. Creo en que seca mi lágrima. Creo que estás conmigo todos los días hasta el fin. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Señor, seamos gente obediente a ti en el nombre precioso de Jesús. Bendice a tu pueblo. Señor, que seamos perseverantes y constantes en creer. Que no seamos, Dios, como olas del mar, que van de aquí para allá sin lugar, sin tener reposo, sino que seamos gente, Señor, de que podamos aferrarnos a tu promesa y a tu palabra. Sea tu pueblo bendito, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor te bendiga. Pone la mano sobre la persona que está a tu lado, bendecida. En el nombre del Señor Jesús, sea bendita, sea bendita en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, sean benditos mis hermanos, llenos de gracia. El favor tuyo sea sobre sus vidas. Sí, Señor, sean benditos, Dios, nuestras familias, nuestros hijos. En el nombre de Jesús, sea bendito Dios en el abrir y cerrar, en el caminar, en la ciudad. Señor, sea bendito en las almas, en las alturas. En el nombre de Jesús, sea bendito tu pueblo, un pueblo sano, fuerte, poderoso, se levante sobre la faz de la tierra para poseer lo que Dios da. Señor, seamos hacedores de tu obra. En el nombre del Señor Jesús, glorifica tu nombre, Dios. Amén, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Él es quien te sostiene. Él es el que te conforta. Él es el que te levanta. Aleluya. Amén. Señor, levanta las vidas. Levanta nuestras vidas, Señor, a una nueva dimensión. Levanta nuestras vidas a una nueva dimensión de fe, de confianza, de caminar en tu voz y tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Santo tú eres. Santo, santo. Nunca lo pierde el Señor el control. Recuerda esta canción. Y es su amor el que te sostiene, es su amor el que te levanta, es su amor el que te da paz, es tu amor el que te da seguridad. Aleluya. Recibe la bendición de Dios. Recibe, recibe. Se luce en este mundo, sale en esta tierra. Pilar en la casa de Jehová. Bendición en tu hogar. El Señor te lleve con bien. La misericordia del Altísimo sea sobre tu vida y seas un portador de buenas noticias y de buenos hechos para tu casa y familia. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Santo tú eres. Saluda a tus hermanos.